Fundamentos básicos en la construcción de algoritmos. Definición de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de acciones que ejecutadas en un determinado orden resuelven un problema planteado. Un algoritmo tiene ciertas características. Las principales son las siguientes. Un algoritmo debe ser preciso. Esto quiere decir que cada instrucción debe indicar claramente lo que se tiene que hacer y en el orden en que se hará. Un algoritmo debe estar bien definido, es decir, producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada, sin ambigüedades. Y un algoritmo debe ser finito. Tiene que tener un número limitado de pasos. Debe tener un inicio y un fin del algoritmo. Datos y tipos de datos. ¿Qué es un dato? Un dato es cualquier objeto o elemento de información que se usa a lo largo de diversas operaciones dentro de un programa. El dato tiene un nombre que lo identifica y hace referencia a la dirección de memoria que ocupa. Los datos pertenecen a un tipo de dato específico que le indica al computador el rango de valores que acepta y las operaciones que se pueden realizar. Los tipos de datos son los siguientes: datos simples, datos estructurados y datos definidos por el usuario. Entre los datos simples tenemos los datos numéricos, lógicos y carácter. Entre los datos numéricos tenemos numéricos enteros y reales. Y entre los datos carácter tenemos aquellos que puede ser un solo carácter o una cadena, una serie de caracteres. Entre los datos estructurados tenemos los vectores y matrices, los registros, los archivos y punteros. Estos tipos de datos estructurados se van a ver con detalle en computación 2. Los datos definidos por el usuario, entre estos datos tenemos los enumerados. A continuación vamos a explicar detalladamente cada tipo de dato. Comenzamos con los datos numéricos. Tenemos datos enteros, que son aquellos que no tienen una parte decimal y forman el subconjunto finito del conjunto matemático de los números enteros. El rango de valores es definido por el lenguaje de programación. Generalmente son 2 bytes, 16 bits. Ejemplo de un número entero: el número 2, el número -6, el número 45. Datos reales. Los datos reales son un subconjunto finito del conjunto matemático de los números reales. Llevan signo y parte decimal. Se almacenan usualmente en 4 bytes o más, dependiendo del lenguaje de programación que se están utilizando. Ejemplos de números reales: 24.0, 0.0, -2.5, 4.25, incluso un número que tenga esté expresado como notación decimal, como notación científica, perdón. Datos lógicos. Los datos lógicos son un tipo de datos que solamente pueden tomar dos tipos de valores: verdadero o falso. También se puede representar por 1 y por 0 respectivamente. Este tipo de datos retorna
son los tipos que retornan las operaciones lógicas. Tienen aplicación en la evaluación de ciertos procesos, así como el control de flujo de los programas. Por ejemplo, podemos tener la expresión -2 es mayor que 25. El resultado sería falso. O podríamos tener 25 es mayor que -2. El resultado sería verdadero. Datos carácter. Un carácter puede ser un carácter alfabético, desde la A hasta la Z, mayúscula o minúscula. Puede ser un dígito del 0 al 9, o puede ser un carácter especial, como el dólar, el asterisco, otro. Se especifican entre apóstrofe o comillas simples. Por ejemplo, el 5, entre comillas simples, la A, el asterisco. También podemos tener como datos tipo carácter una cadena de caracteres. Es una secuencia de caracteres válidos. Usualmente se presenta entre comillas dobles. Por ejemplo, José Luis, 2020, etc. Datos estructurados. Los lenguajes de programación modernos admiten los siguientes tipos de datos: vectores y matrices, registros, archivos, punteros. Estos datos estructurados se definirán en temas posteriores en computación 2. Datos definidos por el usuario. En esto tenemos los datos enumerados. Un dato enumerado es un conjunto de datos que conservan un orden. Cada elemento tiene un sucesor y un predecesor. Se definen en la cabecera de los programas, en la sección de definición de tipo. Por ejemplo, podemos definir un dato enumerado llamado arco iris, que va a contener los elementos blanco, amarillo, rojo, verde, azul, violeta y gris. Este dato enumerado, cada uno de estos elementos tiene, por ejemplo, amarillo, tiene un predecesor que es blanco y tiene un sucesor que es rojo. Identificadores y palabras reservadas. ¿Qué es un identificador? Un identificador es un nombre que hace referencia a, puede ser un programa, una variable, una constante o una función o cualquier otro objeto. Cada lenguaje tiene sus propias reglas para construir un identificador válido. Las reglas en lenguaje de programación C++ son las siguientes. Número 1. El identificador debe estar constituido por una secuencia de letras, ya sea desde la A hasta la Z, mayúscula o minúscula. Puede contener dígitos del 0 al 9 y puede contener también el carácter subrayado. Regla número 2, no puede contener espacios en blancos ni otro carácter especial. Regla número 3, el primer carácter debe ser siempre una letra o, en su defecto, el carácter de subrayado. Regla número 4, se hace distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. Y regla número 5, el lenguaje C++ permite definir identificadores con un número ilimitado de caracteres. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de identificadores válidos y no válidos. En este primer caso, la variable 1 número
uno num no es válido porque tiene un número como primer carácter. Y la regla dice que debe comenzar en letra o, en su defecto, con el carácter subrayado. El segundo no es válido porque lleva un espacio en blanco. El tercero no es válido porque lleva el carácter, el guión, y solamente acepta el subrayado. En este igualmente no es válido porque lleva un espacio. Aquí contiene puntos, entonces no es válido. Y este último tampoco es válido porque tiene un carácter especial, como es el símbolo de menor. Palabras reservadas. ¿Qué son palabras reservadas? Son palabras claves y propias de un lenguaje de programación que constituye las bases de las sentencias, las funciones, las expresiones y las órdenes. El lenguaje C++ tiene un conjunto de palabras clave que podemos ver algunas de ellas. Igualmente, en algoritmos son palabras reservadas, aquellas que son propias del algoritmo. Por ejemplo, la palabra inicio, que hace referencia al inicio del programa, fin, repetir, leer, escribir, entre otras. Variables y constantes. Vamos a empezar con las variables. ¿Qué es una variable? Una variable son objetos de un tipo de datos determinado, cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo de un algoritmo. Una variable puede ser de tipo real, tipo entero, tipo lógico, carácter o cadena. Como buena práctica de programación, se recomienda utilizar nombres de variables que sean significativos y que sugieran lo que representa, lo que se almacena dentro de ellos. A continuación podemos ver algunos ejemplos de variables que son válidas, o sea, tienen identificadores válidos y cuyo nombre representa lo que almacena, lo que se va a almacenar dentro de ella. Ahora, ¿qué es una constante? Una constante es una instancia de un tipo de dato determinado que tiene un valor fijo, asignado por el programador en el momento en que es definida, en el momento en que se define la constante. También puede ser de tipo real, tipo entera, tipo lógica, tipo carácter o tipo cadena. La diferencia entre una variable y una constante, como su nombre lo indica, las variables pueden cambiar, pueden variar. En cambio, la constante permanece fija durante la ejecución del algoritmo. Operadores aritméticos. Las variables y constantes pueden ser procesadas utilizando operaciones y funciones adecuadas a sus tipos. Los operadores aritméticos más comunes utilizados son el operador suma, el operador de resta, el operador de multiplicación y el operador de división. En algunos lenguajes de programación se aceptan otras operaciones aritméticas. Estas pueden ser el operador de resto o módulo. Este operador lo que hace es obtener el resto de una división entera. Por ejemplo, 5 mod 2 va a ser igual a 1. 5 dividido entre 2, vamos a obtener el resto de esa división.
En C++, el mod es representado por el operador porcentaje. Tenemos el operador de división entera. Solamente arroja el resultado entero. Si dividimos 5 entre 2, solamente toma la parte entera. El resultado sería 2. Y tenemos el operador de exponenciación o de potencia. Pueden utilizar esos operadores, esos símbolos, y podemos representar, también lo podemos representar hasta a través de la función POW, en donde entre paréntesis tendríamos la base y el exponente. En este caso, en este ejemplo, tenemos una exponenciación donde la base es 5, el exponente es 2, por lo tanto el resultado sería 25. Expresiones. ¿Qué es una expresión? Una expresión es una combinación de variables constantes, valores constantes, operadores y funciones que cuando se evalúan en el orden correcto tiene un resultado, un valor concreto. Las expresiones se clasifican de acuerdo al tipo de datos que pueden manipular. Estas expresiones pueden ser expresiones aritméticas, expresiones relacionales o expresiones lógicas. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión: 2 multiplicado por pi sumado con x, en donde 2 es un valor constante, donde pi es una constante. En este caso va a representar a la constante pi conocida, cuyo valor es 3.1417, y x es una variable. Vemos también aquí en esta expresión que tiene dos operadores, el operador de multiplicación y el operador aritmético de suma. El orden en que se evalúan los operadores aritméticos influye directamente en el resultado de la expresión. En este sentido vamos a ver lo siguiente, vamos a ver este ejemplo. Si nos dan la expresión aritmética 2 sumado con 5 multiplicado por 3 sumado con 2, fíjense, tenemos un primer caso. Podemos tomar la decisión de agrupar primeramente la suma 2 más 5, el resultado de esto lo vamos a multiplicar por 3 y el resultado de ello lo vamos a sumar con 2. Para expresar lo que acabo de decir es conveniente utilizar los paréntesis. Entonces, la idea en este caso es resolver los paréntesis internos, empezar por el interno. En este caso, sumaríamos 2 más 5, que da 7, y eso lo colocamos entre paréntesis para multiplicarlo por 3. Y después el resultado lo vamos a sumar con 2. Resolvemos entonces el paréntesis interno, 7 por 3, 21, y ese resultado le sumamos 2. Por lo tanto, el resultado de esa expresión aritmética nos da 23. Sin embargo, podemos tener otro caso, segundo caso. Vamos a suponer que podemos evaluar, primeramente sumamos 2 más 5, o sea, hacemos las operaciones de suma, sumamos 2 más 5 y 3 más 2, y el resultado de ambos lo vamos a multiplicar. Si lo hacemos de esta forma, fíjense, 2 más 5 es 7 y 3 más 2 es 5. Entonces, multiplicamos ambos resultados y nos da 35. Pero también podríamos hacerlo de una tercera forma. Por ejemplo, caso número 3. Resolvemos primero la multiplicación 5 por 3 y luego nos quedaría la suma de 2 más 15 más 7. Si lo hacemos de esta manera, nos daría como resultado 19. Podemos observar tres formas diferentes de hacer la misma expresión aritmética, pero obteniendo resultados diferentes.
Entonces, esto podría ser contraproducente. ¿Cómo podemos evitar esto? La solución es aplicar la prioridad entre los operadores, que vamos a ver a continuación. Cada lenguaje de programación puede establecer sus propias reglas de prioridad o precedencia de operadores. Siempre se puede utilizar los paréntesis para definir y cambiar el orden en que se puede evaluar una expresión aritmética dada. A continuación presentamos una tabla de operadores aritméticos. Como podemos observar, está en orden descendente, en donde la mayor prioridad está representada por la operación de potenciación. Seguidamente, en ese orden, viene la multiplicación y la división, luego la suma y la resta, y los operadores con menor prioridad tenemos la división, la división entera y el resto. En algunos programas, como por ejemplo Pascal, estos operadores de división y el resto tienen mayor prioridad que los operadores de suma y resta. Entonces, la recomendación sería revisar en el lenguaje de programación que estén utilizando para este curso, sería C++, ver cuál es el orden de prioridad de los operadores. Reglas de prioridad. Primera regla. La prioridad más alta es el operador de potenciación o exponenciación. Y los operadores que tienen menor prioridad son los operadores de división entera y el resto de una división. Los operadores que tienen igual prioridad se van a evaluar de izquierda a derecha cuando estos operadores coinciden en una operación aritmética. Si una expresión contiene subexpresiones encerradas entre paréntesis, estos se evalúan utilizando el orden. Si existen paréntesis anidados, las expresiones internas se van a evaluar primero. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.